Vamos con otro tema. El Ministerio de Educación presentó el plan Seamos Comunidad, una política de reactivación educativa integral que busca abordar los efectos de la pandemia en las comunidades escolares. La iniciativa consta de 5 ejes que incluyen el fortalecimiento de aprendizajes, ampliación de la atención en salud mental e inversión en infraestructura. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con el subdirector de Política Educativa, Educación 2020, Jorge Ibáñez. Jorge, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué te parece este plan Seamos Comunidad y los ejes que se han planteado desde el Ministerio de Educación para abordar parte de los efectos que tuvo y ha tenido la pandemia en el sistema escolar? Sí, mira, primero quizás es importante comentar que acá tenemos dificultades en el sistema educativo que se vienen arrastrando previo a la pandemia, Así ¿no? es. Y con la pandemia finalmente se vienen a agudizar estas dificultades y claro, se hace imprescindible poder generar medidas que permitan mejorar la experiencia educativa de los y las estudiantes. Desde ahí, desde Educación 2020, la verdad es que valoramos bastante el plan que se presentó porque nos parece que se está abordando desde una perspectiva bastante sistémica e integral. Es decir, bueno, tú mismo lo comentabas, ¿no? Considera el bienestar socioemocional de los y las estudiantes, considera la reactivación y recuperación de aprendizajes más disciplinares, también considera ayudas y mejoras en infraestructura, también en transformación digital y conectividad y también cómo generar ciertas estrategias para poder contribuir en la retención o disminuir la exclusión escolar. Entonces, en el fondo se están abordando distintas dimensiones Ujú. del ámbito escolar y además se está promoviendo la participación de distintos actores, no solo de la comunidad educativa, que por cierto nos parece fundamental, apoderados, familias, asistentes de la educación, docentes, directivos, sino que también a nivel gubernamental se está poniendo en marcha un aparataje bastante robusto para poder contribuir en la mejora de la experiencia educativa de los y las estudiantes. Ahora, a tu juicio, ¿cuál debería ser, hay que trabajar en todas, digamos, pero la dimensión más urgente a la que hay que ponerle prioridad en términos de las medidas que se tienen que aplicar? Sí, mira, a ver, hay dos puntos bastante clave. Uno es que necesitamos avanzar de forma urgente en la recuperación de aprendizaje debido a la pandemia, Ujú. ¿sí? Pero de la mano con ello tiene que ir el bienestar socioemocional. Sin bienestar socioemocional es imposible o muy difícil que podamos recuperar aprendizajes O sea, estos disciplinares. puntos no son Entonces, independientes uno de otro, hay que trabajarlos a la par, digamos. totalmente, Ya. se encuentran totalmente entrelazados. Finalmente, el aprendizaje socioemocional no se puede disociar del aprendizaje disciplinar. Entonces, el desafío está en cómo mejoramos el bienestar de las comunidades educativas, no solo de estudiantes, también de docentes, de directivos, de apoderados, y cómo integramos el aprendizaje socioemocional dentro de la sala de clases, ¿sí? Entonces, dentro del aprendizaje de matemáticas, de lenguaje, historia, ciencia, también poder estar de forma permanente y transversal avanzando y desarrollando habilidades socioemocionales. Ujú. Eh, Hagamos un poquito también de diagnóstico, ¿ah? Me parece relevante para ir entendiendo hacia dónde tiene que apuntar este plan que anuncia y presenta el Ministerio de Educación y que se va a ir, y ya se está impartiendo, de hecho. El diagnóstico que se tiene ustedes de Educación 2020 con respecto, claro, porque se habla muchas veces de las brechas. Aquí hay brechas de todo tipo. Comparto contigo lo que ha hecho la pandemia, porque no ha terminado, es amplificar esas brechas, esa diferencia y por sobre todo los problemas que se tiene en el sistema de educación público. Pero ¿se ha logrado con el regreso a clases presenciales, te hago la pregunta, recuperar en algo o lograr avanzar todo lo que se retrocedió? Mira, fueron 2 años de pandemia. No podemos pretender que se recupere todo lo perdido, las brechas ampliadas en 2 meses, las dificultades que hubo durante dos Ya, pero años. considerando que el Por segundo semestre del año pasado también habían clases presenciales, lo que pasa es que ahora es obligatoria, pero ya estaba un poquito más establecido, digamos, la presencialidad. Exactamente, exactamente. Perdí un poco el audio, disculpa. No te preocupes. Eh, pero lo que quería comentar en el fondo es que hoy día las escuelas se han visto tremendamente estresadas con la vuelta a presencialidad de forma ya mucho más masiva y de forma más decidida, Claro. ¿sí? Entonces, venimos 2 años en que las escuelas no se han encontrado en un contexto de normalidad, por así decirlo, y nos dimos cuenta que el pretender que las escuelas volvieran de forma abrupta a la presencialidad, y igual como se estaba haciendo previo a la pandemia, no era viable, ¿sí? Porque los y las estudiantes estuvieron sometidos a grandes niveles de estrés
en la pandemia, igual como lo estuvieron la mayoría de la población, no solo de Chile, sino que del mundo. Y eso evidentemente influye en la irritabilidad, en el desarrollo de habilidades socioemocionales también. Son estudiantes que estuvieron, de alguna forma, se vieron restringidos a poder desarrollar habilidades sociales durante todo este tiempo. Entonces, la vuelta a clases, de la misma forma como estaba haciendo anteriormente, claro, efectivamente iba a ser muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Las escuelas se vieron enfrentadas a ciertas dificultades durante estos 2 primeros meses. Ahí se comenzaron a implementar ciertas medidas, como por ejemplo la flexibilización de la jornada escolar completa, que los colegios empezaron a analizar y empezaron a aplicar de forma paulatina para poder en el fondo disminuir un poquito los niveles de presión y de estrés a los cuales se estaban sometiendo las comunidades educativas. Eh, Ahora, ¿eso ha sido suficiente? Evidentemente que no, se necesitan más medidas y desde ahí este plan viene a reforzar otras medidas que se habían implementado, que se habían promovido desde el Ministerio de Educación, pero ahora sin duda de forma mucho más decidida y mucho más directa también. En este plan, a tu juicio, Jorge, ¿cuál es el rol y la acción que deben tener las familias, los padres, apoderados, cuidadores de niños, niñas y adolescentes? Sí, es un desafío tremendo. Mm. Es un desafío que viene desde hace mucho tiempo, que es cómo se involucra a los cuidadores, a las cuidadoras, a las familias en los procesos formativos y educativos de los y las estudiantes. Y desde ahí es fundamental considerar, incorporar una perspectiva más comunitaria en la formación de los y las estudiantes. Por eso también, bueno, el mismo nombre de este plan nos parece como bastante asertivo, Claro. ¿no? Seamos comunidad, porque en el fondo se busca que todos los actores de alguna forma se hagan cargo y se hagan responsables de sacar adelante el proceso formativo, educativo de los y las estudiantes. Y desde ahí, tanto directivos, docentes, como a otros niveles en el fondo de la institucionalidad educativa, van a tener el desafío de incorporar a las familias en estos procesos, ¿sí? Para que también puedan acompañar, puedan contribuir en el aprendizaje de los estudiantes y particularmente en el aprendizaje socioemocional. Finalmente, muchas de las situaciones de violencia que hoy día estamos viendo, observando y que se han tomado de forma bastante amplia los medios de comunicación, que tiene que ver con la violencia, tiene que ver también con el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Entonces, ok, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos todos, las personas adultas, para poder promover formas de relacionamiento, de convivencia mucho más sanas, mucho más reflexivas, más colaborativas y que conduzcan hacia el bien común? Y eso es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Ujú. Por último, Jorge, agradeciendo estos minutos, ¿se puede poner plazos a este trabajo? A mí me da la idea que no, pero de todas maneras siempre es bueno tener un cronograma, un establecer tiempos para poder hacer más efectivas las medidas y concretarlas. ¿Es posible esto con la dificultad? Y volviendo al análisis que tú hacías al comienzo, aquí hay problemas que se arrastran de antes de la pandemia y eso no se puede hacer uno, no puede no mirarlo en esa profundidad, digamos. Sí, sin duda yo creo que uno de los desafíos de este plan es el fondo, por así decirlo, hacer la bajada, la Ujú. operacionalización del plan. Eso. Eso va a ser tremendamente desafiante para todo el aparataje estatal que está detrás y es responsable de la implementación de este plan. Y eso sin duda va a conllevar establecer cronogramas, ir estableciendo metas, procesos de diagnóstico, de evaluación y de ajuste, ¿sí? Hay muchas acciones que van a comenzar de forma con un alcance que van a ser un poco más reducido, por así decirlo, pero que luego la idea es poder escalarlo, ¿sí? Y para eso efectivamente eso va a implicar un esfuerzo y una planificación, establecimientos de cronogramas y de metas bastante riguroso al que va a haber que estar haciéndole seguimiento. De alguna forma también se va a poner en juego parte de las capacidades en el fondo de esta nueva administración. Jorge Baños, subdirector de Política Educativa, Educación 2020, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas buen día. Muchas gracias a ti, Nicolás, por invitar a Educación 2020. Que te vaya muy Buen día. bien.